Señor les bendiga. Gracias, Señor. Un aplauso muy fuerte al Señor. El Espíritu Santo se está manifestando desde temprano acá con nosotros. Y hoy quiere hacer cosas preciosas, quiere continuar en ese mismo sentir que hemos convivido en este momento. Dice la Escritura en Lucas 24, cuando Jesús ya había muerto y resucitado, había quedado mucha confusión y mucha angustia entre sus discípulos. Y dice que dos de ellos iban caminando hacia la ciudad de Emaús, pero iban muy tristes, iban muy decepcionados de todo lo que había pasado. No entendían de qué se trataba el asunto, de que al hombre que más admiraban había muerto y ya no estaba, que todos los planes y los proyectos tan bonitos que habían escuchado de la boca de él, hablando del reino de los cielos, parecía haberse desvanecido. Estaban muy tristes, estaban muy desconsolados. Y iban ellos caminando cuando dice que un hombre desconocido, seguramente un extranjero, pensaron ellos, se movía a la par de ellos y les dijo: ¿Qué les pasa? ¿Por qué están ustedes tan tristes? ¿Qué es lo que ha acontecido? Y ellos, un poco molestos, le dijeron: parece que tú eres el único que no sabe lo que ha estado sucediendo acá. Parece que eres el único extranjero que no vio lo que sucedió en Jerusalén. Jesucristo, el gran líder que nosotros esperábamos, fue muerto. Padeció mucho, hubo mucha confusión y revuelta en la ciudad de Jerusalén. Y ahora sucede que unas mujeres dicen que lo han visto por ahí, que él resucitó y que la tumba fue movida a la piedra y está vacía. Y Jesús se les queda viendo seguramente con ojos de compasión, pero también con un poco de enojo en su corazón. Y les dice: hay corazones y cabezas tan duras. ¿Qué es lo que a ustedes no les ha hecho entender? Que todo lo que tenía que pasarle a Jesús, que todo lo que tenían que pasar de este hombre que ustedes están hablando, estaba escrito y tenía que ser así para que Él fuera glorificado. Tenía que suceder cada una de estas cosas para que Él fuera glorificado. Dice en el versículo 28, después de que Él les está hablando todo esto, les narra desde Moisés, dice la Escritura, hasta los profetas, todas aquellas cosas que el Hijo del Hombre tenía que padecer, que el Hijo de Dios tenía que padecer, que el Mesías tenía que padecer y sufrir para que se cumpliese todo lo que se había dicho de Él y que Él fuera glorificado a través de todas estas cosas. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos, ¿verdad? Él siguió haciendo así, se hizo un poquito el rogado y ellos le dijeron: no, quédate con nosotros, Señor, mira que ya está de noche. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, pues se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado, el Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron estas cosas que les acontecieron en el camino. Dicen estos discípulos que en el momento que Jesús tomó el pan y lo partió, sus ojos fueron abiertos. La revelación de Jesucristo se manifestó en la vida de ellos y se dieron cuenta que
el caminante extraño que había estado con ellos seguramente por horas, porque dice que les narró desde Moisés hasta los profetas cuántas escrituras estaban hablando de él. Fueron abiertos sus ojos y reconocieron que Cristo era el que estaba con ellos, que Jesús mismo se había sentado con ellos a explicarles todas las cosas buenas que habían sucedido para que Él fuera glorificado. Difíciles muchas de ellas, por supuesto, pero cada una de ellas, las difíciles y las buenas, en cumplimiento a lo que había pasado, a lo que Dios había dicho que iba a pasar. Y es que estos hombres, escuchando a Jesús, imagínense esa clase magistral que les dio. Imagínense que usted hubiera estado caminando a la par de Jesucristo y entender cómo cada una de las escrituras está hablando de su Salvador, de aquella persona en la que usted había confiado, donde usted había puesto sus ojos. Dice la escritura: ¿acaso no latía con toda fuerza nuestro corazón? ¿Acaso no sentíamos todo tipo de emociones adentro de nosotros al entender por fin lo que la escritura nos estaba narrando? Y es mi deseo y mi objetivo en esta mañana que cada uno de nosotros podamos experimentar ese mismo ardor, ese mismo calor, ese mismo poder del Señor Jesucristo en nuestros corazones, y que nuestro corazón lata muy fuerte. Las emociones las hizo el Señor, no crea que usted se las inventó. Las emociones son de Dios. Él inventó las emociones para que nosotros nos sintamos contentos, para que nosotros nos sintamos tristes cuando pasan cosas difíciles o cuando fallamos. Las emociones son parte del diseño del Señor para la vida de nosotros. Pero hay emociones que van mucho más allá, porque ya están hablando de la profundidad espiritual, donde el Espíritu Santo comienza a manifestarse en nosotros, comienza a moverse en nuestro corazón y nos hace ver y nos hace sentir y nos revela a Jesucristo. Y así como estos dos discípulos, nos hace ver a Jesucristo sentado a la par de nosotros. Amén. Usted necesita un Salvador. Yo necesito un Salvador. No puedo yo solito, no puedo conmigo mismo. No puedo, necesito un Salvador que tome control de mi vida, que me ayude a salir adelante, que me den las fuerzas que yo no tengo. Estuve escuchando recientemente una entrevista donde estaban hablando de este famoso personaje de la actualidad, que es dueño de esta super fábrica de carros eléctricos, Telsa, y que ha inventado lo que nadie había podido hacer, cohetes que van al espacio y regresan, ¿verdad? Eso no lo había podido hacer nadie. ¿Se acuerdan que todos salían al espacio y ahí caían al agua y ya nunca jamás, o se quedaban dando vueltas en la órbita? Ahora esos van y regresan ya. Por supuesto que eso nos ha sorprendido a todos. Solo en las caricaturas habíamos visto esas cosas. Ahora lo vemos en una realidad, y lo que sucede es que las personas, los seres humanos, que siempre queremos tener un superhéroe, alguien que nos ayude, alguien que sea infalible, hemos encontrado o han encontrado en este personaje ese gran campeón que estaban esperando. Y entonces decía el que estaba dando la charla o la entrevista, decía: pero no se dan cuenta que él es una persona con muchas habilidades, pero tiene todos los errores y las debilidades que tenemos todos los seres humanos. Indudablemente es una persona brillante, pero indudablemente, gracias nena, indudablemente también es un ser humano que necesita un Salvador, que necesita alguien que le saque de todas sus debilidades y de todos sus problemas. Necesita encontrar la vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, como esa es una debilidad y una situación que nos pasa a todos los seres humanos, queremos siempre encontrar a un supercampeón que nos ayude. En estos tiempos se ha visto con más relevancia ese tipo de situaciones en los viejos, pero también en los jóvenes. Los jóvenes han tenido un cambio de actitud hacia la persona, hacia el nombre de Jesucristo. Están buscando en otros lados
Y usted puede hablarles de Dios y puede hablarles de cosas buenas, pero cuando usted habla de Jesucristo, como que se empiezan a sentir muy incómodos, como que se sienten que usted está hablando de algo que ellos no quisieran escuchar, como que usted les estuviera mencionando un personaje que parece que está más allá de lo que la gente de este siglo quisiera saber. Se ha producido en este tiempo un cambio cultural y hay un cambio de actitudes al nombre de Jesús, especialmente entre la gente muy joven. Muchos dicen que creen en Dios y están al pendiente incluso de las experiencias espirituales. Quieren ver cómo pasan cosas sobrenaturales que están más allá de su intelecto. Pero cuando hablamos de Jesús, parece que para muchos se ha convertido en una piedra de tropiezo. La gente dice cosas tales como: yo creo en Dios, yo creo en ese Dios universal que está por todas partes, que permite todo tipo de pensamiento. Con que tú creas fuertemente y tu fe sea bien fuerte en lo que tú crees, tú estás bien. Con que tú entregues tu fuerza y tu corazón y tus mejores pensamientos a lo que crees, tú estás bien. Les es muy difícil a muchas personas ahora creer que hay alguien que tiene características únicas y características intransferibles. ¿Sí? Jesucristo es el único personaje en toda la historia que tiene características intransferibles y únicas. Nadie más pudo adjudicarse las características de Jesucristo. Nadie más. La gente se pregunta: ¿por qué Jesucristo dijo que Él era el gran yo soy? Haciéndose de esa manera igual a Dios, repitiendo aquella escena donde está Moisés y la zarza ardiendo, y le dijo: ¿y quién eres tú? Yo soy. Jesucristo repitió exactamente lo mismo: yo soy. ¿Por qué Jesús se autoproclamó ser la luz del mundo? ¿Por qué Él dijo que Él era el pan de vida, el alimento único que nosotros necesitábamos? ¿Por qué dijo que era el único camino, que no habían otras senderos, que no habían otras alternativas en caminos? ¿Por qué Él se echó tantas cosas únicas para Él y que no pueden repetirse en nadie más? ¿Por qué el Señor dijo que la verdad no era un concepto, sino más bien dijo que la verdad era una persona? Y Él es esa persona. Él mismo dijo que Él era la única puerta para poder entrar en la salvación. Para poder entrar a vivir en el reino de los cielos hay una sola puerta. Dijo: yo soy. No dijo: la comparto aquí con muchos otros que han sido súper buenos. Yo soy la puerta. El que entra por otro lado es un gran ladrón, es un asaltante, es un salteador. Así que nuestro Señor se adjudicó características que nadie más ha podido replicar en este tiempo. Jesús es el único Salvador. La gente de hoy acepta fácilmente muchas de sus enseñanzas y lo pueden aceptar como una buena alternativa. Lo que les está haciendo muy difícil es aceptarlo como la única alternativa. En Juan 5, el Señor ofrece, y lo vamos a ver muy rápidamente, tal vez otro día lo vemos despacito. En Juan 5, el Señor ofrece 4 testigos de quién era Él. Están en una discusión ahí muy tremenda con los fariseos y le dicen: pero tú qué te crees, tú quién eres, quién es el que da testimonio, porque si uno da testimonio de uno mismo no es valedero. ¿Quiénes dan testimonio de ti? Y Jesús les da 4 testigos. El primero, las otras personas.
Juan el Bautista es específicamente el que él menciona. Y Juan vino como aquel que venía a preparar el camino y dio testimonio de quién yo era, pero ustedes no le creyeron. Además de Juan, hoy día hay cientos de miles de millones de personas que dan testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida, de la experiencia personal que Jesús ha vivido con ellos y que ha transformado su forma de pensar y su forma de vivir. El segundo testigo que él mencionó es como en un juicio, ¿verdad? Saben que en un juicio hay testigos presenciales, hay gente que da testimonio y dice yo lo vi, ahí estaba. Como también hay testigos materiales, ¿verdad? Una pistola, un video, un teléfono que donde está incluida toda la información, o las llamadas, etcétera, etcétera. Jesús hizo como un simulacro de esto y nos puso otro testigo más. Dijo, entonces crean por las obras que yo he dicho. Si no creen por lo que dicen otros de mí, crean por los milagros sobrenaturales que yo he realizado entre ustedes. Crean porque yo hice maravillas, porque yo he sanado enfermos, porque yo he destruido demonios, los he echado fuera, porque yo he hecho caminar a los que no caminaban aún de nacimiento, porque le he dado la vista a aquellos que nunca antes habían podido ver. El tercer testigo que Jesús menciona en este pasaje, en el 5:37, dice que es el Padre. Dios el Padre da testimonio de mí. Es otro testigo que presento delante de ustedes, le dijo a los fariseos que lo estaban atacando y acosando. Y el cuarto testigo, que es el del cual quiero hablar yo, son las Escrituras. Jesús dijo que toda la Biblia hablaba al respecto de él. Toda la Biblia, toda la Biblia. Toda la Escritura estaba montada, estaba inspirada para señalar a Jesucristo. Para que todos volteáramos a ver a Jesucristo, el autor del universo. Dice Jesús aquí en este mismo pasaje, dice, al dar su explicación, dice, porque ¿saben qué? Moisés hablaba de mí. Moisés, dice usted, si yo solo leí leyes ahí. Moisés hablaba de mí. Y para muchos eso era muy importante porque, por ejemplo, en el caso de los saduceos, únicamente creían en Jesús, únicamente creían en los 5 libros de Moisés. Lo demás no sabían si era cierto. Ellos eran materialistas absolutos, ¿verdad? Y creían únicamente las leyes que Moisés había dado para poder prosperar y para poder guiar a la nación. Ni modo, ellos eran los que mandaban, entonces querían que nadie más tuviera influencia en el asunto. Por eso el Señor Jesucristo mostró y habló, pero esta gente no quiso creerle, a pesar de que les presentó 4 testigos, como decía la ley, ¿verdad? Delante de 2 o más personas conste toda palabra. Él les presenta una variedad de testigos, pero ellos, como estaban endurecidos y cegados, no quisieron escucharle. Así que mi objetivo esta mañana es que a través de la misma escritura, a través de esta misma explicación que hizo Jesucristo, aquellos 2 hombres del camino ya se me olvidó cuál era el camino, de Emaús, muchas gracias, muy amables, está mi memoria, ¿no? Aquellos hombres que iban de camino a Emaús recibieron una revelación sobrenatural de Jesucristo. El deseo de mi corazón y por lo que he estado orando estos días es para que el Señor también se revele de esa misma manera este día a tu vida. Y que puedas sentir sobrenaturalmente a través del Espíritu Santo lo que significa Jesús, tu Salvador. Hay en las más de 300 profecías que dicen los estudiosos que existen en la palabra, en el Antiguo Testamento respecto a Jesús. Hay profecías que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, otras que tienen que ver que profetizaron la muerte de Jesús, otras que profetizaron los milagros y las maravillas que Jesús había de hacer, otras que profetizaron sobre su misma muerte y otras que profetizaron sobre su resurrección. Así que vamos a ver unas 12 escrituras esta mañana para que el Señor se revele también a nosotros. La primera tiene que ver con el nacimiento
de Jesús el nacimiento a través de una virgen. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que cuando estaba Adán y Eva en el jardín del Edén, el Señor le dijo a la mujer: tu simiente le va a destruir la cabeza a la serpiente. Ella le herirá en el carcañal, pero tu hijo, no le dijo tu hijo con un hombre, le dijo el hijo de la mujer, dando a entender que era un hijo de mujer nada más, no era un hijo de hombre y de mujer, porque Dios fue el que plantó la semilla en el cuerpo de María. Fue Dios, no tuvo nada que ver ningún hombre. Por eso no le dijo el hijo de ustedes, Adán y Eva, le dijo el hijo de la mujer. En una mujer Dios puso su confianza para traer al ser más importante que ha vivido y que ha caminado sobre esta tierra. Las mujeres son muy especiales, son una bendición de Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a las mujeres por ser escogidas por Dios? Verdaderamente Dios creó diferente a la mujer del hombre, porque nuestro Dios poderoso, porque nuestro Salvador tenía planes preciosos que solo las mujeres pueden hacer. Que los hombres, con toda esa valentía que a veces tratamos de aparentar, no es tan fuerte como el corazón de una mujer que se ha propuesto hacer algo especialmente por sus hijos. Así que en ese contexto donde María cumple la promesa, dice el primer versículo, Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El siguiente texto que comprueba lo que decía la profecía de Isaías está por lo menos en el capítulo 1 de Lucas, versículo 31. Y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto? No conozco varón. Es decir, soy virgen. ¿Cómo usted me puede estar diciendo eso, señor ángel, si yo soy virgen? Cumpliéndose la profecía de Isaías, que de una mujer vendría el Hijo de Dios, que vendría a salvar el mundo. Segunda escritura, Jesús, Hijo de Dios, dice el Salmo 27:7. Saben que los salmos contienen una cantidad de revelaciones al respecto de Jesucristo. Contienen muchísimas y esta es una de esas. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en Mateo 3:17 dice así: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Cumpliéndose la anterior profecía de Salmos. También dice la palabra del Señor que el Salvador del mundo, que el Mesías que estaban esperando el pueblo de Israel y que hoy se ha revelado a nosotros, iba a ser un hijo, un descendiente de Abraham. Y dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 22:18. En tus hijos, en tu hijo serán benditas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo lo demuestra y lo comprueba en Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Wow. Cada una de las profecías de Jesucristo cumpliéndose. Vamos con la cuarta. Jesús vivió en Egipto desde que Israel era niño.
yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Dice Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hablando de Jesús, para que se cumpliese lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Otra palabra, otra profecía más cumpliéndose de nuestro Salvador. Es imposible que cualquier hombre o que cualquier otro Mesías o cualquier otro superhéroe que haya aparecido hubiera sido predicho tantas y tantas cosas como fue dicho con Jesucristo. De hecho, ninguno, ni José Smith, que se creía el nuevo Jesucristo, ni Mahoma, ni Buda, ni un montón de otros que han surgido en estos tiempos, ninguno cumplió ni siquiera, algunos ni siquiera una profecía que se parezca a ellos. Jesucristo cumplió más de 300. Jesús es el Señor. Dice el Señor a mi Señor. Fíjense cómo está esa frase. Eso es un salmo. Este es el Salmo 110:1. Y dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo así? Bueno, ya lo vamos a entender en un segundito. ¿Quién es el Señor? ¿Dios es el Señor o Jesús es el Señor? Y dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos abajito de tus pies. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, por el lugar donde tú reposas tus pies. En Lucas 2:11 dice así: porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, que es Cristo el Señor, que es Jesucristo el Señor. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Es Jesucristo tu Señor, es Jesús el Señor de tu vida, quien rige y gobierna tu corazón, quien te guía por sendas de justicia. Pero también en Mateo 22:43, Jesucristo utilizó esta misma profecía para referirse a él. Estaba en una discusión con los fariseos, que esa era parte de su quehacer, ¿verdad? Fíjense que Jesús ha sido el mejor confrontador de todos los tiempos. El mejor confrontador de todos los tiempos. Siempre tenía un argumento poderoso y bien basado para eliminar las mentiras que otros inventaban o las costumbres que se habían convertido en la ley cuando no era lo que Dios había demandado sobre ellos. Jesús no se puso a argumentar y a pelear con las personas de una condición más sencilla, con los que no sabían. No, Jesús habló fuertemente y los trató con dureza a las personas que se creían que eran los que sabían, a los jefes del pueblo. Es fácil confrontar al muchacho sencillo que está ahí conmigo, ¿verdad? Y que me ayuda a hacer algún mandado. Pero confrontar con la verdad a la gente que está arriba de ti, wow, se necesita un Jesucristo, ¿verdad? A los demás muchas veces nos tiemblan las rodillas, ¿verdad? Aunque tengamos la verdad. Pero Jesús no le tembló la rodilla ni el pulso nunca, y dijo la verdad a quienes tenía que decírselas, a quienes estaban engañando al pueblo. Dice en el versículo 43 del capítulo 22 de Mateo: y dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Qué quiere decir esto? Les dijo. ¿Cómo es que mi Señor le dijo a mi Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Cuál es el Señor? ¿Quién tiene el mérito de Señor en el Antiguo Testamento? ¿Quién es Jehová? Muchas veces la palabra Señor que escuchamos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento decía Jehová o Yahvé. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y el Señor Dios le dijo al Señor Jesús, esa misma persona, esa esencia de la presencia del Señor, dijo Jesucristo: el que me vio a mí, vio a Dios. ¿Por qué están preguntando? ¿Por qué quieren ver a Dios si ya me vieron a mí? Dijo el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús es sacerdote. Dice Salmo 110:4: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec.
Y en Hebreos 5 y 6 dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te engendré hoy. No fue el que se autonombró el sumo sacerdote, sino por el contrario, Dios le nombró sumo sacerdote. Él lo glorificó nombrándolo sumo sacerdote para cada uno de nosotros. Ya no necesitamos un intermediario, ya no tenemos que ir a hacer sacrificios como piensan algunos, ¿verdad? Que ya se va a reconstruir el templo de Jerusalén y ahí vamos a ir a hacer sacrificios y va a haber... No, eso ya no va a existir nunca. Si nosotros somos el templo del Señor y el sumo sacerdote es Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor, el que intercede por nosotros delante del Padre. No tengas pena, no tengas miedo, te equivocas mucho igual que yo, pecas mucho igual que yo, trato cada día de ser mejor, pero de rodillas me entrego al sumo sacerdote, a ese que dice del orden del Melquisedec, que no se sabía de dónde venía ni a dónde iba, que no se sabía cuándo nació y cómo fue que apareció. Así es nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Jesús cumplió la promesa que Dios había dado en el Salmo 104. Jesús hizo muchos milagros y hizo muchas maravillas. Dice Isaías 35, 5 y 6, hablando de nuestro Salvador. Esa creo que no está en las pantallas de ustedes, pero escúcheme. Entonces se abrieron los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparon. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. ¿De quién está hablando? Mire lo que dice Mateo 9:35. Y Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, enseñándoles en las sinagogas. Ellos proclamando, en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, como hemos leído muchas veces los milagros que hizo Jesucristo. Jesucristo no venía profetizado como el guerrero que iba a destruir, iba a arrancar la cabeza de todos los que estaban oponiéndose al Señor, sino que venía como un hombre hacedor de milagros, sanador de heridas, sanador de corazones, vendando tu corazón y vendando mi corazón, cambiando una vida sin esperanza y trayendo luz donde no hay esperanza. Trayendo luz. ¿Ha notado usted cómo un foco, cuando usted lo prende, no se asusta porque hay luz, ¿verdad? Porque hay oscuridad, ¿verdad? No tiembla el foco ahí, híjole, y están en una guerra ahí con la oscuridad. Jesús da luz. Jesús dijo, yo soy la luz, y donde quiera que Él esté, brilla, y la oscuridad tiene que huir inmediatamente. Esa es una virtud que tú llevas ahora cuando Jesucristo camina a tu lado. Donde tú andas, la oscuridad tiene que huir. Jesús da luz. Jesús es luz donde no hay esperanza. Amén. En su muerte, dice Salmo 69:21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mateo 27:34, le dieron a beber vino mezclado con hiel, vinagre. Pero después de probarlo, no quiso beber. Jesús se levantó de los muertos, dice Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no vas a dejar mi alma en la tumba, no vas a dejar mi vida en la tumba, ni vas a dejar que mi cuerpo se pudra ahí. Dijo el salmista profetizando de Jesucristo. No era de él, ¿verdad? David murió, fue enterrado y ahí se acabó su vida y ahí se pudrió, ¿verdad? Jesucristo no. Dice Hechos 2:31. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Perdón. Miró hacia el fruto y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades,
o Seol o tumba, ni su carne sufrió corrupción. Ese era el famoso discurso de Pedro enseñándole al pueblo de Judá que estaba ahí, a los judíos que estaban ahí en la fiesta de Pentecostés. Jesús cumplió la promesa de que a pesar de que iba a morir, su cuerpo no se iba a descomponer. Su cuerpo se iba a levantar antes de la descomposición. La señal de Jonás. Y el Señor dispuso un gran pez, dice Jonás 1:17, que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Termino con esta escritura. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Volvemos con el mismo Salmo 110:1. Y dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. En Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, o sea, su muerte y resurrección, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde dice que está? A la derecha del Señor en las alturas. Usted tiene ahí un gran intercesor y un salvador que se preocupa por cada cosa que le pasa, por sus necesidades emocionales, por sus necesidades físicas, por sus necesidades espirituales. Tiene un intercesor todo el tiempo. Lo que usted y yo necesitamos es confiar en Él de todo corazón. Lo que cada uno de nosotros necesitamos es postrarnos delante del Señor y permitirle que Él obre mientras nosotros vemos sus maravillas. Algunos no están dispuestos a poner a Jesús como el Señor de sus vidas, mientras otros están más preocupados por lo que la gente piensa. Ay, es que me van a, si digo esto, ¿verdad? Si hablo de Jesús, si defiendo a Jesús, si doy testimonio, si soy uno de esos testigos de las personas que mencionó Jesús, dice: no, tengo un testigo, se llama Rodolfo. Tengo un testigo, se llama Rafa. Tengo un testigo, se llama Claudia. Tengo un testigo, se llama Wender. Se llama Jerusa. Se llama Osman. Tengo un testigo que defiende mi nombre. Tengo un testigo que está convencido de lo que ha creído, que escudriñó la palabra y se dio cuenta quién era yo. Tengo un gran testigo. Ese eres tú. Muchas personas no están dispuestas a pelear por la causa de Cristo. Y este tiempo necesita mujeres valientes, como aquella virgen que llevó en su vientre a Jesucristo. Necesita hombres valerosos que den pasos adelante, que no teman a decir sí a la causa de Jesús. Sí, Señor, yo voy por ti. Sé que miles de personas se van a burlar de mí. Muchos van a decir: hacete a un lado. Pero yo llevo la causa de Jesús en mi corazón. Yo la llevo y yo lloro. Y si un día me toca morir, le dije a mi hijo ahora que se iba: si vas a tener que morir un día, solo por la causa de Cristo, mi hijo. No por cualquier cosa loca, no por cualquier tontería. Solo por la causa de Cristo, por la causa de aquel que te salvó y que te ha dado muchas oportunidades buenas. Por Él vale la pena vivir, por Él vale la pena morir. Pero necesita el Señor que tú y yo seamos valientes, que tú y yo llevemos su causa apuntada en nuestro pecho, en nuestro corazón, tatuada aquí en nuestra mente. La causa de Jesús. Amén, sí, gracias, Señor. Estamos por tu causa, Señor. Estamos por tu causa, Cristo. Así que hoy vamos a tomar la cena del Señor, pero quiero traer a su memoria el texto que leímos al inicio. Hay 2 formas en las que Jesucristo se revela
a la vida nuestra. Una es encontrándolo en las Escrituras. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que le pasó a aquellos hombres? Cuando Jesús les explicó las Escrituras, su corazón empezó a desbordarse. Su corazón empezó a emocionarse y a decir, ¿qué es esto que nos está hablando este hombre? Y la otra forma en la que Jesús se revela a tu vida es en el partimiento del pan. Dice que estaban sentados a la mesa a la hora de cenar, y les pido si pueden traer a los niños de una vez, les agradezco. A la hora de cenar, partió el pan. Y cuando él partió el pan, la revelación de Jesús vino a la vida de ellos. Se dieron cuenta que estaban ciegos, que no estaban viendo que el que los había acompañado todo ese camino era el mismo Jesucristo, que el que estaba sanando su dolor y su tristeza era el Rey del universo, era ese Señor que había prometido la Escritura. El mismo Jesús había caminado con ellos. Yo quiero darte un consejo. Si tú quieres tener frecuentes revelaciones de Jesucristo en tu vida, haz estas dos cosas. Busca a Jesucristo en las Escrituras. Búscalo. Busca las profecías que hablan del Señor y vas a ver cómo tu corazón vibra. Y vas a ver cómo las lágrimas brotan de tu corazón sabiendo quién es tu Señor y tu Salvador. Hazlo constantemente. Y el segundo consejo es: parte el pan. Toma la cena del Señor constantemente. Toma la cena del Señor constantemente con los tuyos, con tu iglesia, con tu familia. Y el Señor Jesús volverá a revelarse a tu vida. Si quieres tener una relación continua y cotidiana, practica estas dos cosas. Búscale en las Escrituras y parte el pan con la gente del Señor.